Hey, de seguro habrás visto u oído acerca de la serie Chosen, Los Elegidos, ¿no? Y cuando uno piensa cómo ellos se sentían al lado de Jesús mientras Jesús cobraba más fama, entonces sus discípulos se sentían tan privilegiados. Y les decíamos cuando iniciamos la serie que el mayor honor para un niño judío era ser llamado por un rabino, porque a diferencia de muchos de nosotros que se inscriben en una universidad, era el rabino quien elegía quiénes iban a ser sus discípulos. Así que ellos tenían que esperar hasta que ser llamados. Y sabes que Jesús los llama. Y cuando ellos pensaban que todo estaba perdido, entonces la esperanza resurgió. Ahora, es interesante que ellos lo están escuchando y todo lo que él dice es impresionante, pero lo que él hace es también impresionante. Cómo sanaba a los ciegos, cómo él limpiaba a los leprosos, cómo él liberaba a los que estaban endemoniados, cómo, increíble, ¿no? Resucitaba a los muertos. Y todas estas señales apuntaban a que era el Mesías. Y si él era el Mesías y ellos habían sido llamados no simplemente por un rabino, sino por el Mesías, entonces el privilegio era superior, era mayor. Ahora, todas esas esperanzas se van cuando Jesús es crucificado. Y allí en la cruz dice, consumado es, se entrega a la muerte y ahora ellos se dan por vencidos y dicen, hey, no sé qué pasó, pero esto no funcionó y ahora vienen por ellos, se esconden, ellos están asustados y nunca creyeron que él resucitaría. Porque mira, si ellos hubiesen creído que él iba a resucitar al tercer día, hubiesen estado esperándolo ahí frente a la tumba. Es más, hubiesen contado 10, 9, 8 y eso no ocurrió. Sin embargo, la piedra se mueve y él está de vuelta resucitado. La emoción ahora aumenta. Solo que hay unas palabras que retumban en su mente. Y son estas palabras cuando él les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo convenía que se fuera? Mira, primero, entonces hace tantas señales. Segundo, es crucificado, pierden las esperanzas. Tercero, resucita y ahora sí, él está con ellos. Y qué bueno, porque ahora sí van a vencer. Porque si no lo derrotó la muerte, ¿qué lo puede derrotar? Pero ¿cómo te vas a ir? Y Jesús se va. Y en ese momento aparece el Espíritu Santo. Y tenemos todo un libro que relata lo que ocurrió escrito por Lucas. Y le llamamos Hechos de los Apóstoles. Pero recuerden, esos nombres se los colocaron los hombres. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo porque es la era del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Estos hombres que tenían miedo cuando Jesús muere, que se apagaban cuando Jesús no estaba, ahora parecen otros hombres. Así que quiero darte la bienvenida a nuestro servicio online de Global Ministries y me encanta que estés conectado en el día de hoy en la tercera parte de esta serie que hemos llamado Plenitud. Y lo decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo dentro de ti es mejor que Jesús a tu lado. En otras palabras, un entrenador dentro de ti, siendo tu guía, tu fortaleza, tu paz, tu seguridad, es mejor que un entrenador a tu lado. Si el entrenador está dentro de ti, entonces permanecerá allí en ti. Como le decía, Lucas registra todo lo que acontece una vez que Jesús asciende a los cielos, se va y ellos comprendieron por qué les dijo, conviene que yo me vaya, conviene que yo me vaya. Pedro y Juan entonces
después de recibir al Espíritu Santo, después de experimentar al Espíritu Santo, de estar seguros de la presencia del Espíritu Santo, dice que fueron a la oración y pasaron frente a una puerta de Jerusalén llamado a la Puerta de la Hermosa, y dice que allí todos los días colocaban a un cojo de nacimiento que estaba lisiado y todo el mundo lo conocía. No sé si te ocurre que hay ciertos lugares donde en los centros de las ciudades sabemos que hay alguien que pide dinero. Yo todos los domingos paso por debajo de un puente y siempre hay un indigente que duerme allí y todos los domingos lo veo, ya conozco su rostro. Así que toda Jerusalén conocía el rostro del cojo de la Puerta de la Hermosa, porque desde niño su familia lo llevaba para que pidiera dinero, en fin, y él va y pide dinero a Pedro y a Juan, y ellos lo miran y le dicen: oro ni plata tenemos, más de lo que tenemos, de eso te damos. En el nombre de Jesús sé sano. Y en ese momento, ese hombre que había nacido lisiado se colocó en pie. Ahora, es impresionante porque hay un revuelo en la ciudad. ¿Cómo es esto? Que este hombre que es cojo de nacimiento ahora está sano. Y todos estaban allí asombrados, hablando del milagro. El milagro era evidente. Y estos discípulos que antes estaban perturbados, ahora perturban a la gente, asombran a la gente, y no solo a la gente, sino a los religiosos que fueron los responsables de llevar a Jesús ante el Imperio Romano y que fueron los que pidieron crucifícanle o auparon a la gente para que los crucificara. Veamos cómo lo relata entonces Lucas, cuando entonces los sacerdotes vienen y dicen: hey, ¿cómo vamos a detener a estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? Y mira, Hechos 4:1 nos dice: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Y quizá te suenen estos nombres porque fueron los mismos que se enfrentaron a Jesús. Y dice, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Así que ellos están molestos. ¿Cómo pueden enseñar? ¿Cómo pueden decir que ese al que nosotros aniquilamos, al que nosotros detuvimos, al que nosotros frenamos, crucificándolo, resucitó? Pero la resurrección se había hecho evidente. ¿Por qué? Porque hay demasiados testigos que lo vieron resucitar. Es más, estos discípulos temerosos, estos discípulos que se habían escondido, desayunaron con Jesús en la playa. Comieron con él, era evidente. ¿Y qué hicieron entonces estos hombres religiosos? Dice, arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que predicaron ellos una vez que sanaron al cojo y que fue evidente que hacían milagros, que eran los apóstoles de Jesús. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Increíble. Pedro da un mensaje y ahora hay 5,000 nuevos convertidos. Y preguntamos, ¿cuál era el mensaje que ellos llevaban a la gente? Ellos llevaban este mensaje. Miren, si Jesús realmente es el Mesías, demostrado porque resucitó, entre todos nosotros lo vimos, nosotros fuimos testigos, entonces ustedes son culpables de su asesinato, así que arrepiéntanse. Ese era el mensaje. Era un mensaje que los confrontaba. Entiende, solo han pasado 50 días. Solo han pasado 50 días después de la resurrección. Todo estaba tan fresco y ahora todos sabían, sí, nosotros fuimos culpables de su crucifixión y Él resucitó. Definitivamente crucificamos al Mesías.
Ahora recuerdan, los echaron a la cárcel. Se convierten 5,000 personas. Y sigue diciendo, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Y quizá veas estos nombres, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y te suena, ¿y de dónde los escuché? ¿Recuerdas cuando crucificaron a Jesús? Ellos estaban al frente. Y quizá entonces tú pienses, wow, estos hombres tuvieron el poder de arrestar a Jesús, torturar a Jesús y llevar a Jesús a la crucifixión. Estos hombres tienen la vida y la muerte en la palma de sus manos, tienen mucho poder y tienen ahora a Pedro y a Juan también en la palma de sus manos, y así como ellos llevaron a la muerte a Jesús, podían llevar a la muerte a Pedro y a Juan. Ahora quiero que tú te coloques en el lugar de Pedro y Juan, ¿ok? ¿Cómo actuarías si esta gente que tiene tanto poder ahora, tú estás frente a ellos? Y dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes eso? Queremos saberlo. Pedro, y esto es importante, ¿recuerdas a Pedro? Es el discípulo, mira, que cuando tú lees todos los evangelios, tú dices, pero ¿cómo a Jesús se le ocurre llamar a este hombre? Hablaba cuando no tenía que hablar. Muchas veces Jesús lo reprendió. Era impulsivo, hacía tantas cosas. ¿Recuerdas cuando negó a Jesús? Sí, Jesús está allí en el tribunal delante de estos hombres. Y Pedro se acerca. Hoy como que tú andabas con ellos. Dice que maldijo, que dijo vulgaridades, groserías, para zafarse del asunto. Lo negó 3 veces, negó que conocía a Jesús, negó que había estado con Jesús cuando allí en la última cena le dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y Jesús le dice, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero luego las cosas van a cambiar. Mira, lo que yo veo en Pedro, en ese Pedro que se esconde cuando Jesús muere, en ese Pedro que regresa nuevamente a su trabajo de ser un pescador, lo que veo es que la fe reemplazó al miedo. La fe reemplazó al miedo. Y uno se pregunta, ¿cómo cambia una persona tan rápido? He aquí está el por qué. He aquí está la razón. Pedro lleno del Espíritu Santo. Y no estaba simplemente lleno, como cuando te echas perfume. No, estaba lleno hasta los ojos. Y Pedro, mira cómo responde. Y no responde a cualquier persona, responde a las personas que podían matarlo. Responde a las personas que fueron los responsables de llevar a la cruz a Jesús. Responde a los hombres que tenían poder de hablar con el Imperio Romano. Mira cómo les responde. Gobernantes del pueblo y líderes religiosos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Mira, hay que tener bastante coraje, valentía para decir, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, y ahí entonces está el cojo, porque le están preguntando por el cojo de nacimiento, y Pedro dice, está delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes. Los acusa ahí, ¿sabe? Ustedes lo crucificaron, pero resucitado por Dios. En otras palabras, no lo pudieron detener. Lo mataron, pero no lo detuvieron porque Él es no solo Jesús, es Jesucristo. Y ahora comienzan a darle el nombre con el título, que quiere decir Jesús es el Mesías. Y esto era muy grande, declarar estas cosas.
Y es asombroso porque vemos a un Pedro que no tiene miedo de nada. No tiene miedo ni siquiera a que lo maten. Y escúchame, una cosa es ver a Jesús resucitar y estar claro, Jesús vive. Otra cosa es no tener miedo a que te maten. Y él tenía esas dos cosas. Y son los cambios más poderosos que puedo ver en la vida de Pedro. Uno, él dice, si la muerte no detuvo a Jesús, él es el Mesías, así que la muerte no va a detenerme a mí. Pero lo segundo, tiene valor para ir y enfrentar la muerte. Y Juan quizá está detrás diciendo, así es, así es. Y sigue diciendo, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. ¿Y saben qué está mencionando ahí? Las propias escrituras judías, las propias profecías que ellos, Anás, Caifás y todos los religiosos que estaban ahí ya habían leído. Pedro usa las mismas escrituras judías para demostrar lo que ellos hicieron. Ustedes han desechado la piedra principal del edificio. ¿Y cómo lo demostramos? Porque lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Y dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y los líderes religiosos pensaron, es por nuestro comportamiento que somos salvos. ¿Cómo vas a decir que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos? Nosotros tenemos la ley, nosotros conocemos la Torá, tenemos 613 mandamientos y si no vivimos conforme a ellos moriremos. Pero ahora Pedro dice, no tiene nada que ver con comportamientos, tiene que ver con creer. Tiene que ver con la fe en el Hijo de Dios, en el Mesías. No es por el seguimiento a la ley. Ellos enseguida notaron algo. Ellos enseguida se dieron cuenta de algo. Los gobernantes, al ver la osadía, en otras palabras, que el coraje, el valor, la valentía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Estos hombres pensaron que podían hacer callar a los discípulos, porque habían notado que ellos eran valientes cuando Jesús estaba presente, pero cuando Jesús no estaba, ni siquiera podían entonces hablar, ni siquiera podían mostrar quiénes eran. Ahora que Jesús no está a su lado, que ellos son aún más valientes y audaces que nunca, ellos notaron que algo había cambiado. Y ahí es donde nosotros debemos notar que sí es cierto que un día fue la era del Padre, pero luego vino la era del Hijo, y el Hijo vino y demostró ser el Mesías, pero el Hijo dijo, conviene que yo me vaya. Y la pregunta siempre es, Señor, ¿por qué conviene? Porque vendría la era del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos nos muestra una era diferente. Era mejor entonces Dios dentro de ellos que Jesús al lado de ellos. Y Jesús se los prometió. Así que entiende, el coraje es saber que podría doler y hacerlo de todos modos. La estupidez es lo mismo y por eso la vida es dura. Sí, entiende, coraje es saber que puede doler, que puede ser difícil, y si sabes que estás frente a quienes tienen el poder para matarte, ¿seguirías hablando en su contra? No, probablemente alguien te dice, no digas nada, salvémonos. Pero ellos seguían hablando. Ellos no pensaban que era estúpido seguir hablando. Ellos no pensaban que era absurdo mencionarle sus propias escrituras, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu, Él te guía a algo que nunca va a ser estupidez. Y creo que a todos nos gustaría ser más valientes. A ti y a mí nos gustaría ser más valientes y que ninguno de nosotros quiera hacer algo estúpido y salir herido y no obtener de ello el resultado que sea mucho más que el dolor. En otras palabras, cuando hacemos algo no queremos hacerlo y salir heridos. Y ellos eran valientes no para salir heridos.
Y tú has visto muchos reels, tú has visto muchos videos en YouTube donde hay gente que uno dice, este sí es loco, este sí es estúpido. ¿Cómo va a hacer eso? Pareciera que es valiente, pero es estúpido, porque el final es un dolor innecesario. ¿Sabes qué? Ellos no temían ni siquiera la muerte, porque ellos sabían que estaban guiados por el Espíritu Santo y que lo que hicieran tenía un sentido, tanto sentido tiene, que hoy estamos leyendo su historia. Así que entiende, no queremos ser estúpidos, creo que a todos nos gustaría ser valientes. Mira, yo no conozco a nadie que no quiera ser más valiente, pero nos resistimos a intentarlo, porque podemos parecer estúpidos. Los líderes religiosos que están viendo a Pedro y a Juan con tanta valentía y saben, ahora ellos son los que están perturbados. Ahora ellos, esos líderes religiosos, no saben qué hacer. Hay evidencias del poder de Dios. Ellos tienen al cojo lisiado de nacimiento que colocaban en la puerta de la Hermosa frente a ellos. Y ellos, Pedro y Juan y los demás, están demostrando ser los apóstoles del Mesías que había resucitado al mostrar el poder que tenían y al hablar como hablaban. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo. Apártense un momentico, necesitamos reunirnos, y se pusieron a deliberar entre sí, hicieron una reunión sagrada, debían resolver este gran problema para ellos. ¿Qué hacemos? ¿Lo crucificamos? Y ahora no es solo uno, ahora son muchos, se multiplicó. Quienes ahora se veían estúpidos ante el pueblo eran los religiosos, no los discípulos que un día se vieron temerosos. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos?, preguntaron. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Piénsenlo. Qué oportuno fue la acción del Espíritu Santo. Qué oportuna fue la guía. Sanar al hombre cojo de la puerta de la Hermosa. ¿Quién no había visto ese cojo? Ellos dijeron, no podemos negarlo, pero tenemos que detener esto. Así que, ¿qué hicieron? Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Ellos están pensando, hey, nosotros hemos visto cómo ellos actúan. Claro, cuando Jesús está con ellos se envalentonan, pero cuando Jesús no está con ellos, entonces se apagan. Amenacémoslo para que no vuelvan a hablar del nombre de Jesucristo. Fíjense que ni siquiera lo mencionaron a nadie. Ellos dijeron, esto los va a hacer callar. Y sigue diciendo, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. No pueden hablar. Y quizá uno pensará que Pedro y Juan piensan, oh, bueno, por lo menos no nos mataron. Nos salvamos la vida. Nos salimos con la nuestra. Salgamos por la puerta trasera. Dejemos de hablar. No, además, si ellos no quieren oír, nos vamos. ¿Cuántas veces has dejado de hablar por no verte estúpido? La pregunta es, ¿será que no permitiste que el Espíritu Santo te guiara? Pedro y Juan no estaban salvando su vida. Pedro y Juan sabían ahora lo que tenían que hacer. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? En otras palabras, ¿quién tiene más autoridad? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No nos los contó nadie. Y escucha, si tú no eres cristiano y alguien te invitó a ver esta conexión, si estás luchando con la fe o la creencia en Jesús, esto es lo único que necesitas para luchar. Saber que estos hombres, hace 2000 años, se pararon frente a personas que tenían la vida en sus manos, su vida en sus manos,
y no retrocedieron, no por lo que les habían dicho que era verdad, no por lo que habían escuchado de otros, no. No era ni siquiera la fe de su abuelo o de su abuela, no era su fe. Ellos lo presenciaron y estaban dispuestos a morir afirmando lo que habían visto, por lo que ellos vieron con sus propios ojos, lo que experimentaron con su propia vida. Si no estás seguro de la fe, tienes que responder entonces a esa historia de todos los que estuvieron dispuestos a morir, e incluso murieron, diciendo nuestro Señor resucitó, y teniendo una valentía tan grande, porque una cosa es que yo esté seguro que Jesús resucitó, otra cosa es que tenga tanto coraje, tanto valor, tanto arrojo, como para dar mi vida por Él. Y ambas cosas las tenían los discípulos. Y sigue diciendo, después de nuevas amenazas, los dejaron irse. En otras palabras, bueno, no importa lo que digan, pero ustedes son un hombre muerto, solo ocúrranse a hablar para que vean que los vamos a matar. No sé, todas estas eran las amenazas. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. ¿Cómo los castigamos? Decían los religiosos. Miren, el cojo fue sanado. Todo el pueblo sabe que estos eran los que andaban con Jesús. Y dice, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Y hay tantas historias como esa. Hay tantas. Piensa en esto. Jesús ha abandonado la escena. Jesús ha salido del edificio y sus seguidores son más audaces que nunca. Jesús no está con ellos y ahora ellos son más valientes, más audaces por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tú entiendes por qué convenía que Jesús se fuera, porque el Espíritu dentro de ellos es mucho mejor que Jesús con ellos. El Espíritu Santo dentro de cada uno de los creyentes del primer siglo nos muestra que se multiplica Jesús mismo. Y la pregunta para ti, muy personal, es esta. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro, Juan, Esteban, Pablo y tú? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los diferencia? Piensa en Esteban, el primer mártir cristiano, murió siendo apedreado por los judíos. Piensa en Pablo, el mercenario cristiano que se convierte en el mayor misionero de todos los tiempos. Ahora, cuando yo pienso en mi vida, no tengo a nadie siguiéndome como Lucas diciendo, hey, hay que escribir tu historia. Pero Pablo tuvo un Lucas que registró todos sus viajes misioneros. ¿Por qué escribieron la historia de estos hombres? Algún día la gente se asombrará de tu valentía no académica, porque la gente se sorprendió, se sigue sorprendiendo al ver una valentía que no era, hey, mira lo que leí, no, mira lo que experimento. Vamos, yo me pregunto esto, ¿cuál es la diferencia entre Pedro, Juan, Esteban y José Rea? ¿Cuál es la verdadera diferencia? ¿Cuál? No, porque ellos nacieron en el siglo I y yo no. ¿Cuál es la diferencia? Sí, los llamamos apóstoles por una razón. Y vamos, esa es una gran diferencia. Jesús los comisionó, pero ¿cuál es la verdadera diferencia? Seamos honestos. ¿Puedo hacer una pregunta horriblemente difícil? Mira, parece una locura, pero la pregunta es esta. ¿Por qué no nosotros? Sí. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no hay alguien escribiendo nuestra historia? Sé que tenemos la tentación de decir, bueno, porque no somos los discípulos directos de Jesús. Pero, ¿es esa la verdadera respuesta? ¿Sabías tú que Esteban no fue un discípulo directo de Jesús y sin embargo su historia está escrita? Piensa en esto, ¿sabías que el apóstol Pablo no fue tampoco un discípulo directo de Jesús? Es como tú y como yo. Pablo indagó, investigó y creyó y se convirtió en el apóstol Pablo. Hey, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Parece que tal vez hay algo que falta.
Y te diré una cosa, falta algo, no alguien. Sí, ese algo que falta no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, no falta. Él no falta, pero sí falta algo. No sé si lo has pensado así antes, pero Pedro y Juan, Esteban, Pablo, todos ellos no tenían ninguna ventaja espiritual sobre ti ni sobre mí. No había ninguna ventaja espiritual. Y tú dirás, ¿cómo que no hay ninguna ventaja espiritual? Porque el mismo Espíritu Santo que Jesús prometió que habita en ellos, prometió que habitaría en nosotros. Sí, dice que Él vendría a todos los que creyeran en su nombre. Ese mismo Espíritu que estaba en Pedro, Juan, Esteban, Pablo, está vivo en ti, está vivo en mí. Vuelvo a la pregunta personal, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? ¿Cuál es la diferencia? Pablo estaba contemplando esta pregunta. Mientras plantaba iglesias en Asia Menor, observaba a la iglesia y veía a unos tambalearse un poco y a veces incluso naufragar. Luchaba contra creyentes individualistas y su corazón. Y pensaba en lo atrevido que ellos podían ser, en lo que ellos podían lograr cuando permitieran la guía del Espíritu Santo. Pero no entendían que el Espíritu Santo estaba en ellos, no eran conscientes, así que se encontraron siendo tímidos, se encontraron teniendo miedo. Así que Pablo quiso recordarles que no tenían por qué ser de esa manera, que ellos también podían ser como Pedro, como Juan, como Santiago, podían ser como Esteban, podrían ser como él. Así que les escribe a la gente que está en Galacia y les dice lo siguiente: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mira, Pablo menciona la cruz en esta conversación que tiene y todo el mundo se detenía, porque en el mundo antiguo todos ellos habían visto una crucifixión porque era la manera en que el Imperio Romano aplicaba la pena de muerte. Hoy nosotros sabemos que existe la silla eléctrica, la inyección letal y otros métodos de pena de muerte en el mundo. En aquel momento era la crucifixión, era pública, era un acto vergonzoso. Muchos de ellos habían visto crucificados. Todo el mundo sabía que cuando se está en la cruz no hay plan B, solo hay un plan A y es la muerte. Y Pablo está diciendo, hey, los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne y sus deseos. Han crucificado esa naturaleza pecaminosa que vive en ellos. No permiten que ella sea la que dirija. Pablo les dice, pero esta es la condición. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En otras palabras, si ya tienen el Espíritu Santo, permitan que Él los guíe. Entonces puede haber dos tipos de creyentes. Uno que aunque tenga el Espíritu Santo, no ha crucificado la carne, su deseo, su ego, y por lo tanto no permite que el Espíritu Santo le guíe, no obedece a los impulsos del Espíritu Santo cuando le dice, ¿sabes qué? No hables, calla tus labios, cierra tu boca. No hagas esto, no te muevas en esa dirección. Y Pablo dice que debido al Espíritu Santo, tienes la habilidad de ganar esta batalla, así como Pedro, Juan, Esteban, Pablo, y que no tienes que ceder a tu carne, a tus propios deseos, a tus propias pasiones, que esa es una batalla que puedes ganar porque has sido hecho nuevo. Y ahora, entonces, hay una parte realmente práctica. La pregunta es, ¿por qué no nosotros? ¿Y qué hay que hacer para que seamos nosotros? En cierto modo podríamos decir que caminar con el Espíritu es lo que hacemos cuando los deseos producidos por el Espíritu en nuestra vida son más fuertes que los deseos producidos por la carne. Y escucha, tu carne
no ha muerto aún, tú tienes que crucificarla todos los días. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Prácticamente, ¿cómo hacerlo? Y esto es súper práctico. ¿Cómo nos mantenemos en el Espíritu, caminando en el Espíritu, andando en el Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? Y eso es ser lleno del Espíritu. Algunos piensan, y este es el problema, que tenemos cristianos, que exageran el asunto o creen que es solo algo emocional, que el Espíritu Santo es todo lo emocional, temblar, que los pelos de los vellos de tu piel se ericen y todo es emocional, y están los otros que no quieren saber nada, que les da miedo, que sencillamente no, yo soy más racional. No. La única manera de enfrentar esta vida, de hacer realmente agradar a Dios, es ser guiados por el Espíritu Santo. Así que hay 3D para caminar en el Espíritu Santo. La primera D, destino. Hay un destino cuando se camina con el Espíritu Santo. Recuerda, se puede ser valiente o se puede ser estúpido. Y ya tú lo has visto en muchos videos. Ya tú has visto mucha gente que parece que son valientes, pero valientes no tienen nada. Son locos, estúpidos, absurdos. Terminan fracturados, terminan en el hospital, terminan incluso muriendo. El Espíritu Santo nunca te guiará a algo que sea malo para ti. El Espíritu Santo te guiará a algo que puede requerir valor, pero el Espíritu Santo nunca te guiará a la estupidez. Así que la pregunta es, cuando sientes el impulso del Espíritu Santo, ¿estás atento a su voz? Escucha, todos los días el Espíritu Santo quiere guiarte, y la única manera, el principal paso que damos para ser guiados por el Espíritu Santo es desear que Él nos guíe, pero lo segundo es estar atentos a sus impulsos dentro de nosotros, porque Él vive dentro de ti. Pero ¿cuántas veces lo ignoras? ¿Cuántas veces hablas por tu cuenta, por tu ego? Hablas, piensas y dices, bueno, esta es mi vida. No, no es tu vida. Fuiste comprada por el Señor y ahora el Espíritu habita en ti y quiere guiarte. Lo lindo es que jamás te guiará la estupidez, te guiará aquello que tiene valor. La segunda D, dedicación. Por eso Pablo utilizó el lenguaje de la cruz, el lenguaje de la crucifixión. Tenemos que estar dedicados, enfocados y permitiendo que el Espíritu luche nuestras batallas por nosotros, pero estar dedicados a no permitir que nuestros deseos egoístas nos lleven de vuelta a servir al yo. Hay tanto fracaso. Pablo dijo, en el camino del hombre solo hay quebranto y desventura. En otras palabras, si caminas tu camino y no la voz del Espíritu Santo, entonces solo habrá desventura. Deberíamos dedicarnos a permitir que los deseos espirituales nos arrastren hacia las cosas que son mejores para nosotros. Y estas cosas que son mejores para nosotros puede que sean hirientes, difíciles, dolorosas, pero siempre serán muchísimos mejores. Y escucha, muchas veces los creyentes creen que la vida cristiana es una vida de prohibiciones. No es una vida de prohibiciones. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es una vida de buscar lo mejor, buscar lo excelente. No te conformes. Busca lo mejor. Y la pregunta es, ¿cómo busco lo mejor? Dedícate a permitir que los deseos del Espíritu en ti no te arrastren hacia las cosas que no son mejores. ¿Sabes qué? Yo he descubierto que muchas de las depresiones que viven los creyentes las viven porque entristecen al Espíritu Santo que está dentro de ellos. Hablan algo y entristecen al Espíritu Santo, porque lo que hablaron no es lo que Él quería que hablara. Es más, cuánto permitimos que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, que salga por nuestra boca, que entristece al Espíritu Santo. Vamos, permite que Él te mueva. La tercera D, dependencia. Significa que tienes que confiar en algo, que tienes que esperar algo que no puedes ver, que tal vez no comprendas del todo. Él ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. La dependencia hace que rompamos con nuestro ego. Si te guía a algo que alimenta tu ego,
de seguro es tu carne, no el Espíritu Santo. Así que estas 3D nos llevan a ser el Neil Armstrong de la espiritualidad. Sí, el primer hombre que pisó la luna. Cuando le preguntaron, hey, Neil, ¿qué significó esto para ti? Él dijo, esto es un pequeño salto para mí, pero un gran salto para la humanidad. Tú te puedes convertir en el Neil Armstrong de la espiritualidad. Un pequeño paso en el espíritu es un gran salto en tu fe. Y vuelvo a la pregunta personal. ¿Por qué no nosotros? Tal vez por esas 3D. Tal vez porque te falta dependencia. O tal vez porque has abandonado la dedicación. O tal vez realmente no creemos que Dios tenga un destino mejor para mí y comienzo yo a tomar el destino de mi vida. Por eso quizás nos negamos a estar atentos a los impulsos del Espíritu Santo y actuamos más movidos por nuestros deseos. Pero, ¿por qué tenemos miedo? ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos de seguir dependiendo de Él? A dedicarnos a oír su voz diariamente. Y esto es el desafío para ti esta semana. ¿Qué tal si esta semana te dedicas a depender de Él? ¿Qué tal si esta semana te dedicas a Él? ¿Qué tal si esta semana comienzas a colocar tu destino en las manos del Espíritu Santo? Tal vez por esas 3D, la dependencia, dedicación y creer que tenemos un destino mejor para nosotros. Hey, quizás si no entendemos vamos a elegir la comodidad por encima del coraje, la comodidad por encima de la valentía. Te pregunto, ¿por qué necesitaríamos experimentar la comodidad si nuestras vidas ya son cómodas? ¿Qué crees? ¿Que Dios está más interesado en tu comodidad que en tu carácter? ¿Crees que eso? ¿Sabes? El Espíritu quizá te va a mover a hacer cosas que sean incómodas, pero que valdrá la pena vivirlas. Porque necesitamos experimentar esa comodidad si nuestras vidas ya son cómodas. Así que tienes un desafío delante de ti. Tienes un desafío del Espíritu. Quiero terminar con esto. ¿Qué harías si estuvieras absolutamente seguro que el Espíritu Santo vive en ti? Vamos, yo te invito a ser lleno del Espíritu Santo, lleno de ese consolador, de ese guía. ¿Acaso no dijo que te guiaría a toda verdad? De ese que te da el poder y las fuerzas para enfrentar incluso la muerte si fuera necesario. De ese que va a colocar palabras en tu boca cuando hables, porque Él dijo, abre tu boca, yo la llenaré. Les recordaré todas las cosas. Él mismo va a traer las escrituras a tu mente y a tu corazón. Vamos, ¿qué harías si el Espíritu Santo vive en ti y tú tienes la seguridad de eso? ¿Sabes qué? Vivirías un tipo de vida que valdría la pena ser escrita. Permíteme orar por ti. Señor, yo te entrego a cada hombre y mujer que está detrás de esta pantalla o que está escuchando esto ahí en su automóvil. Yo te entrego sus vidas, sus mentes, sus corazones y te pido que hoy sientan ese deseo profundo de ser movidos y guiados por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, para llevar esas vidas que los lleven a algo mucho más poderoso, a tener una vida con destino, a tener una vida en dedicación, a tener esa vida que realmente depende completamente de ti. Gracias por tu amor, por tus bondades, por tu misericordia y por lo que nos estás llamando a hacer en Cristo Jesús. Amén. Mira, no te olvides, solo se vive una vida plena, completa, cuando somos guiados por el Espíritu Santo.
Crucifica la carne y sus deseos. Depende de Él, vive para Él y permite que tu destino esté en su guía. Nos vemos. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En todo tiempo Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, poder que resucitó a Jesús. Tú me levantarás, tú nos levantarás, Señor. Oh Dios, que resucitó a Jesús me levantará, tú me levantarás. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Señor, tú nos levantas, Señor. Cual sea la situación que estamos viviendo, que estás viviendo tú allí, Dios tiene el poder para levantarnos, para socorrerte, para socorrerme. Hay poder en Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Oh Dios, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.